A ver, ¿se ve ahora y se escucha? Sí, doctora. Ah, perfecto. No, es que salía como que había un fallo de conexión. Muy bien. ¿Cuántos somos más o menos ya? 20 con usted. Bueno, vamos a dar un par de minutitos. A ver, ¿qué sabéis del sistema renina-angiotensina? ¿Os suena de algo o no os suena de nada? Aparte de lo que tenéis ahí que estáis viendo. A ver, ¿lo conocéis o no sabéis nada sobre él? A mí no me suena, maestra. La angiotensina no os suena para nada. La renina tampoco. ¿Es un sistema que sirve para controlar la presión arterial? Efectivamente, regula la presión arterial, regula mucho el volumen hídrico, se pone en funcionamiento sobre todo cuando tenemos, pues eso, una deshidratación importante, cuando nos baja mucho el sodio, cuando hay una disminución de agua. Entonces, es un sistema muy importante a nivel vasoconstrictor, el más importante que tenemos en nuestro organismo. Entonces, sabiendo lo que hace, ¿cómo creéis que farmacológicamente este sistema puede ayudarnos? ¿Qué habrán podido sacar de este sistema los farmacólogos? Los inhibidores de la ECA para controlar la presión arterial. ¿Y qué más? Perfecto, sí. Esos fueron los primeros que se descubrieron, pero se dejaron de utilizar por una serie de cuestiones y bueno, se siguen utilizando, pero hay personas que los admiten muy mal. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Alguien está tomando sustancias de este tipo? ¿O algún familiar o algo? ¿Y que le hayan tenido que cambiar el tratamiento por algún efecto adverso? ¿No os suena? Bueno, luego lo vamos a ver. Es que la ECA, aparte de desarrollar todo el sistema angiotensina, sobre todo la angiotensina 2 es la que nos va a activar este proceso, pues también se encarga de degradar cininas y entre ellas la bradicinina. Entonces, cuando bloqueamos la ECA para que no se nos desarrolle todo este tema de hipertensión, estamos bloqueando la degradación también de la bradicinina. La bradicinina es antagónico, es un gran vasodilatador y además también secreta mucho moco a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al inhibir la ECA, como estamos inhibiendo también la degradación de la bradicinina, el moco se está acumulando. Y entonces, muchas de las personas que toman inhibidores de la ECA, pues tienen como efecto secundario una tos muy constante y muy tediosa. Entonces, por eso, bueno, entre otros temas de que puede haber hipotensión, etcétera, etcétera, pero por eso se intentaron descubrir otros fármacos para evitar este efecto. ¿Y cuál podrían ser? A ver, ¿qué se os ocurre? ¿Qué haríais vosotros si estuvierais diseñando un fármaco? ¿A qué punto de todo este mecanismo os iríais? ¿Dónde va a poder actuar la angiotensina? ¿A nivel de qué? Si es siempre lo mismo, a nivel de receptores. Entonces lo que vamos a intentar es bloquear los receptores de angiotensina con los denominados fármacos ARA, antagonistas de los receptores de angiotensina. Luego vamos a ver cuáles son. Entonces la manipulación básica que vamos a tener para que no nos suba tanto la presión es precisamente
bloquear o bien que la renina actúe, o bien que la ECA actúe, o bien que los receptores se activen. Esos son los 3 puntos importantes que tenemos. ¿Sí? A ver, ¿ya cuántos somos? ¿Chicos? Somos 26 con usted. Pues venga, vamos a empezar. ¿Habéis entendido un poco el mecanismo que vamos a seguir? Es un sistema complicado, ¿eh? Hay muchísimo, digamos, mecanismo interactuando y diferentes puntos, diferentes órganos. Es un sistema complejo. Voy a intentar darlo de la forma más sencilla posible y bueno, nos llevaría por lo menos 2 o 3 días verlo con tranquilidad, pero he intentado meter todo en una sola clase para que se os queden las ideas primordiales. Bueno, pues el sistema renina-angiotensina, por supuesto, pertenece también al grupo de los autacoides, a los autacoides polipéptidos. Dentro de ellos, pues ya sabemos que las cininas, entre ellas la bradicinina, pues también entran dentro de este grupo, el factor natriurético, que es otro vasodilatador, las endotelinas, que son vasoconstrictores, la sustancia P, que es vasodilatadora y tiene mucho que ver en temas de dolor y de inflamación, el factor activador de plaquetas. Bueno, hay muchos polipéptidos incluidos en este grupo. Hasta ahora hemos visto un poco el tema de las aminas biógenas, sobre todo lo que son aminoácidos descarboxilados, los alcaloides de la ergotamina, la histamina, serotonina. Hemos visto el óxido nítrico, que era otro gran señalizador y que también va a estar relacionado con alguno de los receptores del sistema renina-angiotensina, y nos quedan por ver los eicosanoides, que son pues, la parte más importante relacionada con el tema de los antiinflamatorios. Bueno, la regulación, bueno, hemos estado como ya comentando lo importante que es este sistema a nivel de regulación en cuanto a la presión arterial y en cuanto a la volemia del organismo, ¿no? Entonces, esta regulación de la tensión arterial tiene como, digamos, 3 modalidades si lo vemos en su forma de reaccionar. A corto plazo tenemos una regulación, como siempre, nerviosa a través de ¿qué? Del simpático. El simpático ya sabéis que vasoconstriñe. Si hay vasoconstricción, hay un aumento de la tensión, ¿eh? Entonces, ¿qué problemas puede...? Bueno, ya sabemos que su activación es rápida, aunque podemos encontrarnos un cierto problema de hipotensión ortostática cuando queremos bloquearlo, que va a ser la forma un poco de regular la presión arterial en este punto. ¿Y a través de qué lo vamos a hacer sobre todo? Pues de los famosos beta bloqueantes. Acordaros que el sistema nervioso simpático actuaba por los alfa y los beta receptores. Los alfa 1 también van a tener su importancia, pero sobre todo a nivel cerebral. Pero a nivel general, los beta bloqueantes son uno de los mejores métodos que vamos a tener para controlar esa vasoconstricción a nivel del sistema nervioso simpático. A medio plazo tenemos este sistema renina-angiotensina, que nos regula más bien a nivel hormonal. Es más lento, puede durar hasta horas su forma de activarse. ¿Y a qué nos va a conducir? Pues a un aumento de la tensión, precisamente porque nos aumenta el volumen de sangre y nos aumenta la presión arterial gracias a los receptores de angiotensina 2, sobre todo los AT1, porque vamos a ver luego que hay bastantes más. Y a largo plazo, pues esta regulación de la tensión arterial la vamos a tener por una serie de mecanismos renales que van ahí apareciendo y que de lo que tratan es de aumentar la volemia y la repercusión a nivel sistémico, ¿no? Y entonces vamos también a tener que bloquearlos de alguna manera. ¿Y cómo va a ser esto? Pues sobre todo a través no solamente del sistema renina-angiotensina, sino de lo que se produce a raíz de que él se active. 2 hormonas muy importantes, la aldosterona y la vasopresina. A nivel de control
del tono vascular vamos a tener, por supuesto, los receptores, como habíamos dicho, alfa y beta adrenérgicos. Los primeros también contraen fibra muscular lisa y actúan a través de la proteína G-Q. Los receptores beta adrenérgicos, cuando los bloqueamos, pues son los que nos van a permitir crear estos temas ya un poquito más de bajadas de tensión y demás, aunque los beta, hay uno de ellos, bueno, ya los veremos cuando veamos el sistema nervioso simpático, que actúan como reguladores y también producen vasodilatación. La activación de la ECA y por tanto de la angiotensina nos traen todos estos temas de vasoconstricción, de liberación del sodio, que tiene mucho que ver el sodio con la retención de agua por osmolaridad. Siempre que el sodio se reabsorbe, estamos reabsorbiendo también agua. Y por el tema de la secreción de la aldosterona, que es una hormona que hace que se reabsorba muchísimo sodio. Esta aldosterona, como os decía, a nivel cerebral va a permitir que se active la secreción de vasopresina o hormona antidiurética y esta lo que hace es reabsorber agua. Entonces vemos que tenemos aquí como un ciclo que lo que nos permite es precisamente en esos momentos de gran necesidad, como es una deshidratación, como es que nos estemos desangrando, pues que estos sistemas, primero el sistema nervioso simpático y luego el sistema renina-angiotensina se pongan en marcha y nos saquen de ese shock. Y por último tenemos otro control importante, acordaros, que es la acetilcolina. Y esta acetilcolina, ¿cómo nos regula? Pues vasodilatando a través del óxido nítrico, lo vimos la otra semana. ¿Por qué? Porque la acetilcolina tiene mucho que ver con la actividad de la señalización del calcio y de la fosforilación de muchas de las proteínas que son también contráctiles. También hay que recordar en todo este tema de la presión arterial la cuestión de cómo funciona un poco el endotelio, porque en el endotelio vamos a encontrarnos mucha de la secreción de estas sustancias. El endotelio es una barrera, aparte de selectiva, una barrera que nos va a permitir la regulación de la hemostasia, de la trombosis, de todas las interacciones de los leucocitos, por supuesto del tono vasomotor porque tiene células musculares lisas y además tiene ciertas sustancias que también, y entre ellas vamos a ver algunos receptores de la angiotensina que nos regulan el crecimiento muscular liso. Esto es importante porque las arterias tienen que tener cierto diámetro para que arterias, venas, capilares, todo tiene que tener cierto diámetro para que la sangre fluya bien, y el endotelio es lo que recubre estos vasos, ¿no? Entonces, si hay mucho sobrecrecimiento de las células musculares, tenemos encima placas ateromatosas que vamos a tener pues muchos problemas de hipertensión y bueno, aparte de la placa ateromatosa, pues todas esas subidas de lípidos y demás. Entonces, dentro de los sistemas vasoconstrictores más importantes del endotelio, nos vamos a encontrar, por supuesto, con la angiotensina, pero también las endotelinas, el tromboxano, que es un tipo de prostaglandinas que tiene mucho que ver con la coagulación sanguínea, y múltiples especies reactivas de oxígeno. A nivel vasodilatador, pues ya vimos que el óxido nítrico era fundamental para vasodilatar. Tenemos el contrapunto a lo que son las prostaglandinas, que son las prostaciclinas. Y tenemos también la bradicinina, que acabamos de ver, y las adenosinas. Por tanto, si hiciéramos un pequeño resumen, así a priori, pues diríamos que el sistema renina-angiotensina está implicado en la homeostasia cardiovascular y en el balance hidroelectrolítico. Y nos va a regular la presión arterial, sobre todo a corto plazo, aumentando la resistencia periférica con todo esto del sistema nervioso simpático y a largo plazo gracias a la retención de sodio y de agua por este sistema, por el sistema renina-angiotensina. Y por otro lado, intervienen los procesos de remodelación vascular y cardíaca.
Vale. Perdón, un minuto, que es que tengo una llamada importante, ¿eh? Un segundo. Disculpadme, es que es una cita de un médico y no podía rechazarla. A ver, por otro lado, como os decía, intervienen en... ¿Me estáis escuchando o se ha ido la conexión? Sí, le escuchamos. Ah, vale. Bueno, pues como os decía, por otro lado, interviene mucho en los procesos de remodelación vascular y cardíaca. Y esto tiene mucho que ver con patologías como va a ser la insuficiencia cardíaca, los infartos, los aneurismas y cosas de este tipo. Por tanto, este sistema podemos decir que es vasoconstrictor muy potente, sinérgico con la reabsorción de agua y el volumen de líquido, con el simpático, con el tono vascular y con la secreción de aldosterona que, por supuesto, tenéis que recordar que va ligada también a la secreción de vasopresina. Por activación, la aldosterona, una vez que se desencadena su síntesis, pues ella a nivel de la zona de la hipófisis activa la secreción de hormona antidiurética. O sea que al final este sistema lo vamos a encontrar en muchos tejidos y va a estar modulando, como siempre decimos, a varios niveles, porque vamos viendo que no solamente los sistemas funcionan de una sola manera, pues vamos a tener una actividad endocrina debido a las acciones hemodinámicas que hemos estado comentando, una función paracrina que es más local y que, digamos, está más enfocada a estos daños orgánicos que os comentaba a última hora, y luego se sabe que hay un sistema intracrino que está regulando ahí, pero todavía está en desarrollo y no sabemos mucho sobre él. En esta diapositiva tenéis una visión general de cómo funciona el sistema. Y todo vamos a tenerlo, el comienzo pues va a ser a nivel renal con la secreción de la renina. Ahora veremos cómo se produce esta secreción, cómo esta renina afecta a una sustancia que el hígado produce constantemente, porque este sistema tiene que estar en activación constante por lo que nos pueda acontecer. Entonces, esta sustancia es el angiotensinógeno, es un polipéptido grande de 14 aminoácidos que la renina corta y entonces produce la angiotensina 1, la cual al principio, cuando se estudió todo esto, se pensaba que no hacía nada, pero ahora se sabe que tiene cierta actividad. Lo que pasa es que no es tan efectiva como la angiotensina 2, en donde vemos que su producción es gracias a la actividad de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que sobre todo, aunque se da en muchos tejidos, la zona principal es en la zona pulmonar. El angiotensinógeno, la angiotensina 1 va por sangre, por plasma y tal, llega al pulmón y ahí la ECA lo que hace es convertirla en angiotensina 2, que va a ser un poco la gran activadora del sistema. Ya sabemos que activa a nivel simpático, activa a nivel de la reabsorción de sodio, activa a nivel de vasoconstricción y activa a nivel de cerebro, o sea, a nivel cerebral en la hipófisis, pues con la secreción a través de la aldosterona de la hormona antidiurética. En riñón, pues ya sabemos que sobre todo en glándulas suprarrenales es donde se produce la aldosterona. Y un poco esa es la visión de conjunto, lo vamos a ir viendo poquito a poco.
Aparte de esta actividad de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, pues la angiotensina 2 también tiene otros mecanismos, digamos, intracelulares que no tienen que ver con esto y que nos la pueden también generar, y estos nos lo llevan a cabo unas peptidasas especiales y luego sustancias como la catepsina, la tonina, el factor activador de plaquetas, las quimasas, hay diferentes factores. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos utilizando estos fármacos que nos van a ir bloqueando, por ejemplo, los receptores, pues estos mecanismos, digamos, indirectos, pues a veces pues nos conducen a que no podamos controlar exactamente la inhibición de la presión arterial, y por eso cuesta más reajustar dosis y demás, porque tenemos unos mecanismos alternativos que no tienen que ver tanto con, con este tipo de manipulaciones. Bueno, más que nada, más que los receptores, afecta más al tema de cómo se active la renina y cómo se activa la ECA, O sea, afecta más a lo que son los inhibidores de la renina y a los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque si bloqueamos receptores, en realidad estamos bloqueando un poco todo lo que hace lo demás. Pero bueno, vamos a ver que como hay otras angiotensinas, pues también se van a producir cosas alternativas, porque los únicos ARA, o sea, los únicos inhibidores de los receptores de angiotensina que tenemos van a la angiotensina 1. Entonces, lo que nos produce la 2 y otras angiotensinas como la 3 o la 4, pues se sigue produciendo. Ahora, también os digo que los receptores de angiotensina 2 nos conducen a cosas buenas, porque digamos que tienen efecto antiproliferativo, tienen vasodilatación y digamos que el mismo organismo fisiológicamente intenta también compensar ese efecto vasoconstrictor tan importante que tiene la angiotensina 2. Bueno, ¿hasta aquí me seguís o hay alguna duda? Pregunto. ¿Habéis entendiendo un poco la cascada de todas estas sustancias? ¿Sí? Expresaros. ¿Estáis ahí? Sí, maestra. Bueno, solo para insistir un poquito más en todo esto, pues acordaros. El aparato vamos añadiendo conceptos. En el riñón, el aparato justaglomerular va a ser el que capta un poco esa bajada de presión, esa falta de volemia, etcétera, ¿no? Luego vamos a ver qué células hay ahí y demás. El aparato justaglomerular hace que se active la secreción de renina. Y la renina lo que corta es el angiotensinógeno que nos lo produce el hígado. Este angiotensinógeno tiene 14 aminoácidos y lo que hace es producir a través de la renina una angiotensina 1 que ya tiene 10 aminoácidos, es un decapéptido, ¿no? Gracias a la ECA, esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y esto es un octapéptido ya, que es el modo activo. Lo que pasa es que hasta no hace mucho pensábamos que solamente había una ECA con una serie de isoformas, pero una ECA. Y allá por el año 2000 se descubre que no, que hay otra. Y esta ECA2 nos va a facilitar la creación de estas nuevas angiotensinas, y las aminopeptidasas que se descubrieron nos van a facilitar también una angiotensina 3 que tiene características parecidas a la angiotensina 2, quizá menos potentes. Bueno, pues esta angiotensina 3, que la produce la aminopeptidasa A, lo que hace es eliminar uno de los aminoácidos del principio de la cadena. Y esta angiotensina 3 al final se convierte a través de una aminopeptidasa N en angiotensina 4.
Todas estas historias tienen bastante importancia a nivel cerebral, porque esta angiotensina 4 lo que hace es producir fenómenos de vasodilatación, y esto es muy importante a nivel cerebral para que no haya problemas de ictus o disquemias cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para que veáis cómo vamos consiguiendo diferentes angiotensinas, y el sistema, que en un principio se pensaba que era exclusivamente vasoconstrictor, pues va generando otras formas alternativas para controlar esa vasoconstricción tan masiva. Bueno, esto ya lo vamos a ir a ver más tarde. Bueno, continuamos y ahora vamos a recopilar un poco cómo fue la historia de todo esto. Allá por los años 50 se demuestra que la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA, era la encargada de activación de este sistema vasoconstrictor tan importante. Y fue en el año 68 cuando Bain descubre un veneno de una serpiente que es la Botros jararaca, que inhibe la función de esta enzima. En el año 75 van probando compuestos, descubren diferentes sustancias a partir de este veneno, y entonces consiguen crear el captopril. Es el primer inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, uno de los primeros antihipertensivos. El problema, ya os decía, estaba un poco con la dosis y un poco con los efectos secundarios. Estos problemas que aparecen con el captopril, pues en el año 82 se descubren los inhibidores de los receptores de angiotensina. Sobre todo se empiezan a encontrar sustancias como el losartán, que lo que hace es inhibir receptores de angiotensina 1. En el 1987 por fin se publica un estudio muy importante de todos estos fármacos y se demuestra una reducción muy importante de los problemas que tienen pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en el año 92, no hace tanto, se vuelve a publicar otro estudio y se ve que hay una disminución de la mortalidad del 20% en personas que tienen infarto cuando se trata con estos fármacos, que la disfunción del ventrículo izquierdo también mejora con estos fármacos, y a finales de los 90 empiezan a ver que también estas sustancias ayudan a problemas de daño renal, sobre todo personas que tienen diabetes, con lo cual todo este sistema sigue en auge, lo seguimos investigando y se siguen buscando nuevos fármacos que permitan que las interacciones con las patologías individuales de cada persona pues no tengan tantas interacciones y que además las favorezca. O sea, que a pesar de todo lo que sabemos, que ya es mucho, queda muchísimo, muchísimo por descubrir. Bueno, como os comentaba, bueno, no voy a comentar otra vez todo el proceso, pero sí nos vamos a centrar un poquito en el tema del riñón. Digamos que cuando ya la señal del angiotensinado se produce, vamos a activar en el riñón, sobre todo en la corteza, también en la corteza adrenal, una hormona que es la aldosterona. Y vamos a recordar un poquito sobre ella para que sepamos qué es lo que produce. La corteza adrenal, recordar diferentes tipos de sustancias, mineralocorticoides, glucocorticoides, algunos andrógenos, catecolaminas y algunos péptidos como la sustancia P. En la zona glomerular, sobre todo, es donde se va a producir la aldosterona. En la zona fascicular, gracias a que hay una hidroxilasa, pues se producen los corticoides. Y en la zona reticular, con otros
con esta misma hidroxilasa, pero ya siguiendo otras rutas de biosíntesis, se producen los andrógenos y los estrógenos. A nosotros hoy nos importa la zona glomerular, que es donde se produce la aldosterona. ¿Cuál es el mecanismo de producción? Pues esta angiotensina 2 se une a los receptores de angiotensina 1 y libera calcio. Ya sabemos que el calcio es un gran señalizador. Entonces nos activa fosfoquinasas C y estas proteinquinasas lo que hacen es activar una sintetasa de la aldosterona. Pero hay otro mecanismo a partir del cual también la aldosterona se produce y es la hipercalemia. Una subida del potasio también nos conduce a que se active el calcio intracelular y entonces se nos vuelva a producir un poquito este mecanismo y secretemos aldosterona. Por lo tanto, hay que recordar dos vías. Una vía a través de los receptores de angiotensina y otra vía a través del potasio. Esto es importante porque luego cuando estudiamos diuréticos veremos que hay algunos diuréticos que aumentan el potasio y entonces traen como consecuencia el aumento de esta hormona y que son los diuréticos ahorradores de potasio, y entonces esto nos puede conducir a ciertos efectos secundarios. Entonces, angiotensina 2 estimula directamente la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales por sus propios receptores e indirectamente también hace que se reabsorba sodio y agua gracias a la aldosterona, porque esa es una de las funciones más importantes que tiene. Esta reabsorción de sodio siempre va acompañada de agua, acordaros, por temas de osmolaridad. Si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Finalmente, hay que recordar que la aldosterona en el sistema nervioso central, ¿qué es lo que nos produce? La hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, los estímulos de la aldosterona, ¿cuáles van a ser? Pues los incrementos de los niveles plasmáticos de angiotensina, los de potasio, los de la ACTH, que es una hormona que se secreta a nivel de pituitaria, es la famosa hormona adrenocorticotrópica. Por otro lado, los niveles plasmáticos de sodio también influyen, la acidosis plasmática, y si se detecta un descenso de la presión sanguínea, la glándula suprarrenal capta esta disminución y también nos va a secretar aldosterona. Y también como recordatorio decir que sobre todo la aldosterona se produce durante el día. Por otro lado, si hay sustancias que la inhiben, sobre todo va a ser la dopamina y el péptido natriurético auricular. Eso dentro de los inhibidores. Una vez hecho el recordatorio de la aldosterona, vamos a ver la hormona antidiurética que activa. Esta se sintetiza sobre todo en el hipotálamo, pero como se almacena en la hipófisis, pues a partir de ella se secreta. Y lo que provoca es un aumento de la reabsorción de agua. O sea, acordaros, aldosterona produce reabsorción de sodio. Hormona antidiurética lo que hace, o vasopresina, lo que hace es reabsorber agua. Y lo hace por unos mecanismos que no son otra cosa que abrir unos canalitos que se llaman acuaporinas. Entonces, gracias a esos canales abiertos, pues se reabsorbe mucho agua y estamos aumentando todavía más de esta manera el volumen de sangre y, por tanto, aumentando la presión arterial. Por otro lado, solamente esto es un inciso, la vasopresina es una hormona antidiurética, es una hormona que además también está incluida dentro de lo que es la hormona de la fidelidad. Cuando esta hormona está baja, se ha comprobado que las personas son más infieles y también se ha comprobado que es una hormona que se secreta bastante más en las mujeres que en los hombres. Así que esto como anécdota. Y continuamos con nuestro sistema y como comenzamos, o sea, como comenté en un principio,
todos estos procesos comienzan ¿dónde? En el aparato justaglomerular del riñón. Este aparato justaglomerular no es otra cosa que un grupo de células justaglomerulares, que son células modificadas de músculo liso, que se localizan en la arteriola aferente, y un grupo de células que constituyen la mácula densa, que se localizan en el túbulo distal. ¿Qué pasa con esto? Que la mácula densa tiene una serie de quimiorreceptores y son sensores del sodio. Si baja el sodio, se activa la mácula densa. Si baja la presión, también podemos captar cierta variación y la mácula densa también se activa. Y además también los beta-1 adrenérgicos consiguen que se active esta zona del riñón. Por otro lado, las células justaglomerulares lo que tienen sobre todo son mecanorreceptores, varorreceptores, y lo que nos captan es la variación de presión. Con lo cual, si baja el sodio y baja la presión arterial, este sistema se activa y empieza a secretar la renina para controlar esta bajada de presión y producir vasoconstricción, aumento de presión, aumento de volemia. Por otro lado, esto también tiene que ver cuando nos metemos, por ejemplo, en una bañera caliente o en un agua, cuando hay cambio de temperatura, estos mismos receptores son los que permiten captar estos cambios de temperatura, y este aparato es el que nos hace también activar el riñón y tener ganas de hacer pis. Es una explicación a por qué nos dan, cuando nos metemos en una piscina o cuando nos metemos en una bañera o en la ducha, nos dan estas ganas de hacer pis. Es precisamente porque captan estos cambios de temperatura. Eso también a modo de comentario. En definitiva, disminución del flujo de la arteria aferente del glomérulo renal, disminución del sodio plasmático y una estimulación beta-1 simpática, lo que nos conduce es a activar las células justaglomerulares renales y a producir renina. Y ya con la renina creada, pues ya tenemos el empiece de la cascada del sistema renina-angiotensina. La renina es una glucoproteína de unos 340 aminoácidos, es una alfa-globulina y es el sustrato del angiotensinógeno. Su vida media es de unos 60 a 30 minutos. Y aparte de esta activación del angiotensinógeno, también ahora se sabe que tiene ciertos estímulos para crear fibrosis y también para crear vasoconstricción. La renina en este aparato se encuentra como presintetizada en forma de prorenina, y luego ya cuando llegan todos estos estímulos es cuando se genera la renina y esta se expulsa a plasmas y a sangre. El mecanismo de acción de la renina se produce gracias a que existe una actividad del AMP cíclico, eso va a tener que ver, ya sabéis, con la activación de las proteínas G-S, y por eso el sistema nervioso simpático tiene mucha actividad ahí, y por unos procesos de hiperpolarización. ¿Qué ocurre? Que todo esto conduce a un aumento de las proteíncinasas A, que son activadoras, ese es el mecanismo de acción de la renina. O sea, son activadoras son las únicas proteíncinasas que activan la renina. Por lo tanto, la señalización del calcio del GMP cíclico, que hace que aumenten las proteíncinasas C y G, hace que se bloquee esta proteíncinasa A y que no se produzca renina. Esos serían los mecanismos de acción. Acordaros que aparte de la activación del sistema justaglomerular del riñón, la renina también tiene unos sistemas de activación independientes a través de las toninas, elastasas, catepsinas, etc. Lo que pasa es que hoy nos estamos centrando en el sistema renina-angiotensina y por eso es tan importante
pues los activadores de este sistema. Pero acordaros que hay otros sistemas independientes. Bueno. Por tanto, resumen, ¿qué la activa? La bajada de la presión arterial a través de los receptores que hemos comentado al principio, mecanorreceptores de las células justaglomerulares, quimiorreceptores de la mácula densa y de la actividad adrenérgica beta, sobre todo por esa actividad de las proteínas ASA y ese aumento del AMP cíclico. También hemos dicho que la hiperpolarización ayuda. ¿Y qué ocurre en esta hiperpolarización? Pues es que sale potasio por una serie de canales rectificadores. Esto hace que exista un potencial de acción que favorezca que la renina se esté dando. Con la entrada de calcio hay una despolarización y entonces la renina se bloquea. Esto ocurre muchísimas veces, ya sabemos que hiperpolarización y despolarización es un mecanismo que tenemos pues, para controlar un montón de sistemas. Y en el caso de la renina necesitamos que el potasio salga y que entonces se produzca ese fenómeno de hiperpolarización que nos conduce pues, a que el potencial de acción permita la secreción de renina y este potencial de acción tiene que estar pues, eso, a nivel 0. Y por último, ya aquí sí que hacemos un buen resumen de todo lo que aumenta la secreción de renina. Pues va a ser la disminución del sodio, muchos diuréticos, la hipotensión, las hemorragias, la postura vertical hace que tengamos también más actividad de la renina, fenómenos de deshidratación y la insuficiencia cardíaca. Como a lo que ya he hecho un poquito el recuerdo fisiológico de todo esto de la renina, pues nos vamos a la parte farmacológica, que es lo importante en este momento. En el año 2007 es cuando se descubre un fármaco que es el alisquiren. Este alisquiren es un inhibidor competitivo que va por vía oral y que nos bloquea la molécula de renina, con lo cual toda la cascada sistema renina-angiotensina queda bloqueada. No es que sea mejor que los IECAs, lo que pasa es que cuando lo combinamos con un diurético, sobre todo de tipo tiacídico, o con un IECA o con un inhibidor de los receptores de angiotensina, pues parece que el bloqueo del aumento de la tensión se favorece y regulamos mejor esta hipertensión. Acordaros, alisquiren es un inhibidor de la renina. Y ahora nos vamos al sustrato de la renina, que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es un zimógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sustancia que tiene que activarse. Un zimógeno es algo que está todavía inactivo. Es una glucoproteína, es una alfa-2 globulina. Decíamos que tenía 14 aminoácidos y que la renina lo corta y lo convierte en un decapéptido, que es la angiotensina 1. ¿Quién lo va a activar? Corticoides, estrógenos, la hormona tiroidea y, por supuesto, la angiotensina 2. Una vez producida la angiotensina 1, este péptido de 10 aminoácidos, sabemos que es un precursor previo a la angiotensina 2, que es la que va a actuar bien, ¿no? Al principio, como os decía, esta angiotensina 1 se pensaba que era inactiva. Hoy se sabe que hace algo muy leve, pero sí que tiene ciertas funciones. La angiotensina 2, que es un octapéptido, es la que realmente activa los receptores, recordad. Y la angiotensina 3, que la producen las aminopeptidasas, aparece en algunos tejidos solamente y entre ellos se encuentra la glándula suprarrenal y tiene unos efectos similares a la angiotensina 2, pero más leves. En general, todas las angiotensinas se localizan en el plasma y en múltiples tejidos
y sobre todo tenemos que recordar que precisan de la ECA para convertirse en el péptido activo. ¿Qué nos va a regular la formación de angiotensina? El sodio y el cloro reabsorbidos, el aumento de la presión, por supuesto la angiotensina 2. Cuando hay mucha producción de angiotensina 2 hay un mecanismo de feedback negativo que ya empieza a controlar toda la generación, y la vasopresina. Y también tenemos que recordar los caminos alternativos para la producción de la angiotensina, estas quimasas, estas catepsinas, etcétera. O sea que no todo va por la ECA, hay algunas sustancias que también nos pueden conducir a generación de angiotensinados. Insisto, voy repitiéndolo constantemente para que no se os olvide, porque luego nos quedamos como bloqueados en lo que es la cascada principal y no recordamos que puede haber angiotensina 2 activa por otros mecanismos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y ahora vamos a hacer un pequeño estudio de la enzima importante que nos da la angiotensina 2, que es la ECA. Esta es una metalopeptidasa de zinc y existen 3 isoformas importantes. Hay una ECA somática en las células endoteliales, una ECA germinativa testicular, que lo que hace es regular la maduración del esperma, y hay una ECA soluble, que se encuentra en el suero sanguíneo y en otros fluidos. Aquí veis cómo los sitios activos de cada una de ellas son diferentes. Por ejemplo, la somática y la soluble tienen 2 puntos activos, mientras que la germinativa o testicular solamente tiene 1. Todos ellos son puntos donde el zinc es un activador importante. Esto, como es más nivel bioquímico, no quiero meterme más, pero estas son las diferencias principales que tenemos en cuanto a los puntos de acción de cada una de ellas. Como os comentaba, fue en el año 1965 cuando se observó que había un extracto de la Botrytis jararaca que precisamente un extracto que no era venenoso y que se extraía con etanol y que se potenciaba la contracción del músculo liso de las arterias. Al principio esto se le achacaba a la bradicinina. Lo que pasa es que porque era lo que se conocía en ese momento. Lo que pasa es que se fue viendo que la bradicinina, sobre todo, lo que producía era vasodilatación. Entonces, ¿cómo se contraía esto? Pues ya lo hemos visto. La ECA lo que hace es generar todo el tema de vasoconstricción y degradar la bradicinina. Entonces sí dijeron, bueno, pues es que se degrada la bradicinina, pero posteriormente fueron viendo que ahí tenía que haber algo más porque esa vasoconstricción era exageradamente fuerte. Entonces, de esta manera, y viendo a ver qué tipo de aminoácidos, qué tipo de péptidos eran estos factores que potencializaba la bradicinina a nivel de la contracción del músculo liso, a ver qué eran, los fueron manipulando y entonces fueron descubriendo cómo a partir de esta ECA, que también se identificó, pues cómo la iban bloqueando, ¿no? Entonces, el captopril fue el primer medicamento útil en esta inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Todos los fármacos que acaban en pril son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y esto se confirmó sobre todo en el año 1971 por un químico que se llamaba Ondetti. Y en el año 81, 10 años después, cuando ya se hicieron estudios y demás, pues la FDA lo aprobó. En definitiva, estos inhibidores de la ECA
pues, ¿a qué atacan? Pues a una enzima que sobre todo aparece en el endotelio vascular del pulmón, que es una metaloproteasa, que forma angiotensina 2, que es el vasoconstrictor, y degrada bradicinina, que es el vasodilatador, y que vincula, por tanto, el sistema renina-angiotensina con un sistema de calicreínas que va ligado a todo ese sistema de cininas donde se encuentra la bradicinina. Pero en el año 2000, hace nada, pues ya os digo que se descubrió una nueva ECA, la ECA 2, muy homóloga a la ECA 1, pero con ciertas actividades bioquímicas diferentes. Es una vía indirecta para generar la angiotensina 2 y, por otro lado, también conlleva la formación de otro tipo de angiotensinas que tienen 7 aminoácidos y que ya van a tener otro tipo de características porque van a presentar propiedades vasodilatadoras que van a tener que ver con el óxido nítrico. Por tanto, el sistema renina-angiotensina se ve, por un lado, como un sistema endocrino dual porque tiene una acción vasoconstrictora que nos la genera la ECA1 y ciertas acciones vasodilatadoras que nos las generan la ECA2. Esta ECA2 sobre todo la vamos a encontrar a nivel de vasos coronarios, a nivel del riñón, y también un poco en el pulmón, a nivel de aparato digestivo y a nivel de corazón. Y como recordamos, esta ECA2 es capaz de crear una angiotensina, que es un heptapéptido, que lo además, también se ha visto que ayuda a controlar el ritmo cardíaco, o sea, que en definitiva es la forma que tiene el sistema renina de controlarse un poquito, aparte de este feedback negativo, bloqueo de renina que tiene al final cuando esta renina, cuando esta angiotensina sube mucho. Así que acordaros, la ECA2, descubierta en el año 2000, nos genera angiotensina de 7 aminoácidos, que es un importante vasodilatador y regulador de todo lo que son la proliferación, la fibrosis, la trombosis y demás. Bueno. A nivel farmacológico fue una revolución, como hemos visto, el encontrar estos IECAs. Estos IECAs lo que nos conducen es a vasodilatación marcada a nivel tanto coronario como renal, como cerebral, como a nivel de músculo esquelético. Y esta inhibición de la ECA, que nos da un aumento de la renina, un aumento de la bradicinina. Este aumento de la bradicinina nos ayuda a que se secreten más prostaglandinas vasodilatadoras, que son la prostaciclina I, y también nos ayudan indirectamente al aumento del óxido nítrico. Nos ayudan a aumentar la angiotensina 1, pero nos disminuyen todo el tema de angiotensinas 2 y aldosterona, que es lo que tiene que ver con todos los problemas que nos da el aumento de presión arterial. Vale. ¿Cuáles van a ser los IECAs? Esta es la parte importante a nivel farmacológico. Pues los IECAs más importantes van a ser los que tienen el grupo carboxilo, que son los que más se utilizan hoy porque hemos mejorado el captopril. El captopril tiene un grupo de sulfidrilo, es el fármaco prototipo, y todos el resto de los fosinopril, que también se utiliza bastante. Estos inhibidores de la ECA se pueden tomar vía oral y hay algunos que van vía intravenosa, pero sobre todo la administración es oral.
Tiene una biodisponibilidad variable en función de cuál sea, pero el captopril, la biodisponibilidad que presenta es de las más altas, ¿sí? Y el lisinopril es el de las más bajas. Se metabolizan todos en el hígado, pasan barrera placentaria y barrera hematoencefálica y se eliminan por bilis y a nivel renal. Vamos a ver las características de los tres que más se utilizan. El captopril del 70% y se altera si se toma con alimentos. Hay que tomarlo 1 hora antes de tomar cualquier tipo de comida. Debe administrar 2 o 3 veces al día. Ese es uno de los problemas que tiene. Y sus dosis altas y las altas. Y el riñón, digamos que también, como se elimina por el riñón, la mitad de la dosis puede también irse por esta vía de una manera bastante rápida. La otra mitad la van a metabolizar pues todo el sistema de citocromos del hígado. Por lo tanto, el captopril, el mayor de los problemas es que no se puede dar con comidas y que precisa 2 o 3 veces al día su aplicación. El y el fosinopril, que son los dos que más se usan, son ambos profármacos. Se tienen que metabolizar el primero aprilato y el segundo a fosinoprilato. Es un fármaco bueno en el sentido que se puede tomar solamente una vez al día, que tiene un efecto bastante largo, 24 horas. El problema es que los pacientes con hepatopatías más aumentan la vida media del fármaco. Esto es lo que hay que tener ahí un poquito en observación. Por otro lado, el fosinopril, al igual que el enalapril, pues se puede tomar con los alimentos. Aunque no tiene una vida media tan larga, sí la tiene más alta que el captopril y lo bueno que tiene es que patologías renales no lo afectan, con lo cual los enfermos que estén con este problema pues pueden tomar este tipo de antihipertensivo. Los efectos secundarios, recordar, lo más importante, y es por el tema de la bradicinina, una tos seca, porque hay una exageración de moco. Acordaros que la bradicinina no se degrada y entonces vamos acumulando moco. Puede haber problemas de angioedema, cefaleas y bueno, sobre todo hasta que ajustemos la dosis, a lo mejor bastantes problemas de hipotensión. ¿Con qué van a aumentar su efectividad? En general, con los bloqueantes del calcio, con los bloqueantes adrenérgicos y con los diuréticos de tipo tiazida. ¿Con qué van a disminuir su efectividad? Pues con los AINES y esto tiene que ver con las prostaglandinas que generan, con ese bloqueo de prostaglandinas que generan y con los antiácidos. Y por fin hemos llegado, gracias a la ECA, a la generación de la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un octapéptido muy potente a nivel vasoconstrictor que puede degradarse gracias a las aminopeptidasas y convertirse en angiotensina 3 y angiotensina 4. Sobre todo, las acciones fisiológicas de la angiotensina van encaminadas al músculo lisovascular produciendo vasoconstricción. A nivel periférico ayudan en la descarga del sistema nervioso simpático y todo esto hace que aumente la resistencia vascular periférica, uno de los problemas que tiene el problema de la hipertensión. A nivel del sistema nervioso central va a conducir la angiotensina 2 a que tengamos más sed y que reabsorbamos también más sodio. Igual lo mismo ocurre en el riñón, es directamente por sus receptores e indirectamente porque a nivel de la corteza suprarrenal nos va a generar aldosterona y vasopresina. De tal manera que, ¿qué va a ocurrir?
pues vamos a tener un aumento de las resistencias periféricas y un aumento también de la volemia, ¿eh? Con lo cual vamos a aumentar el gasto cardíaco, y si aumentamos gasto cardíaco y aumentamos la resistencia vascular periférica, lo que tenemos es un aumento de la tensión arterial. Bueno, aparte de todas estas historias hemodinámicas que estamos comentando así a nivel general, también tenemos que recordar que la angiotensina 2 va a estimularnos mucho el crecimiento de los vasos, de la pared de los vasos, sobre todo a nivel del riñón. Entonces, esto va a contribuir todavía más esta proliferación a que se estreche la luz y a que aumente la presión arterial. Y bueno, ya vista un poco la parte fisiológica, pues nos vamos a los receptores y a su manipulación. Vamos a tener 4 tipos de receptores. El importante para nosotros es el 1, es donde vamos a manipular el tema de la tensión arterial. La angiotensina 2, a nivel de receptor 1, pues en el riñón lo que conduce es a una retención del sodio y a estos temas de fibrosis. En la glándula suprarrenal, a liberar la aldosterona. En el corazón produce hipertrofia, fibrosis. ¿Qué pasa con un corazón donde hay hipertrofia y hay fibrosis? Pues es un corazón que a veces se dilata y que no se puede contraer bien porque está muy rígido. Eso es contraproducente, ¿eh? Y entonces nos conduce a insuficiencias cardíacas. Y por otro lado tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, también indirectamente relacionado con el tema del sistema nervioso simpático. En los vasos produce vasoconstricción y también hipertrofia, y a nivel del cerebro libera vasopresina, relacionada, acordaros, con la glándula suprarrenal. Y aumenta la sed y la sensación de reabsorción de querer tomar sal, o sea, de un estímulo a querer tomar sustancias que tengan más sal. Los receptores AT2 también están bastante bien estudiados y son opuestos. Van a vasodilatar, tienen efecto antiproliferativo y tienen también un importante tema de regular la apoptosis y la diferenciación celular. Bueno, pues no voy a insistir más, hemos ya comentado mucho sobre los receptores AT1, solo fijar ideas en cuanto a que van a ser potentes vasoconstrictores, potentes a nivel de hipertrofia vascular, importantes en la hipertrofia también a nivel de corazón, sobre todo lo hacen a nivel renal, pero en el corazón también tienen sus puntos. Y van a producir proliferación celular también importante. Una consecuencia un poquito de todo esto también es que va a haber bastante proteinuria. En definitiva, y como ya hemos hablado de los AT1 y de los AT2, pues pasa un poco como con las ECAs, ¿no? Este sistema, digamos que tiene como una dualidad. Hay, gracias a los receptores de angiotensina 1, un efecto proliferativo, pero gracias a los receptores de angiotensina 2, un efecto antiproliferativo. Y entonces las diferentes señales en el organismo pues, nos permiten cierta homeostasis. Solo cuando hay una disfuncionalidad o una alteración del equilibrio es cuando empezamos a ver estos problemas de tensión arterial aumentada y demás, debida a una, digamos, hiperactividad de los receptores de angiotensina 1. Así que, acordaros, AT1 vasoconstrictor, AT2 vasodilatador, también antifibrótico. Acordaros que estos dos, esta angiotensina 2 tiene mucho que ver con la actividad de la ECA. Acordaros que la ECA2 nos conduce a esa angiotensina de 7 aminoácidos que también va a tener cierto efecto vasodilatador y antifibrótico. Ahí.
Y ya solamente ver cómo el resto de los receptores tienen también sus pequeñas funciones. La angiotensina 4 no es lo que nos incumbe, solamente que sepáis que activa, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, cierta actividad del factor de necrosis kappa, bueno, una serie de factores. Y la angiotensina resultante de la actividad de la ECA2, sobre todo tiene función creadora de hipertrofias, hiperplasias y cosas de estas, y vasodilata. Y luego acordaros que la renina también tenía su propio receptor y que lo que sí hacía era, igual que la angiotensina 2, producir fenómenos de hipertrofia, fibrosis y aumento de la contracción de los vasos. Esta me la salto porque es más complicada y es lo mismo que os he dicho. Entonces, la angiotensina 2 nos va a producir bastantes daños orgánicos debido precisamente a todo lo que hemos estado comentando que produce. Por ejemplo, el tema de la vasoconstricción nos puede dar ictus. El tema de las disfunciones endoteliales, por esos temas también de vasoconstricción, nos pueden dar hipertensión. Todos los temas de fibrosis y demás, sobre todo, nos pueden conducir a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, a un remodelado exagerado de lo que es las fibras musculares, y entonces eso nos conduce a que el corazón esté como más endurecido, no pueda contraerse bien y haya infartos y fallos miocárdicos. Y luego a nivel renal, pues nos lleva a que haya una bajada importante de la filtración glomerular, un aumento de la proteinuria, mucha secreción de aldosterona, lo que nos conduce a retención de sodio, aumento de presión y demás, y eso en definitiva a un fallo renal y a la muerte. De ahí que nos interese mucho bloquear este tipo de receptores. Por lo tanto, vamos a bloquear la renina con el alisquiren, vamos a bloquear los IECAs con los priles, prototipo captopril, enalapril, fosinopril, son los más usados, y vamos a bloquear el receptor de angiotensina 1 porque figuraos todo lo que nos produce de malo. ¿Y quién es el que nos lo bloquea? Pues unos fármacos que se llaman sartanes. Tenemos el losartán como prototipo, el prosartán, candesartán, telmisartán, y hay uno de tipo peptídico, todos estos son no peptídicos, que es la saralasina. Y bueno, lo podemos también clasificar como bifeniltetrazoles o no bifeniltetrazoles, pero creo que para que vosotros recordéis, pues acordaros peptídicos y no peptídicos. Y el grupo de los inhibidores de los receptores de angiotensina son los sartanes. El candesartán está contraindicado en insuficiencia hepática. El leprosartán no se debe de dar tampoco tanto en insuficiencia hepática como en enfermedad renal. El losartán, que ha sido de los más usados, hay que darlo con muchísimo cuidado cuando hay hepatopatías graves. El olmesartán no se debe dar cuando hay obstrucción biliar. El telmisartán tampoco se debe dar en procesos de obstrucción biliar y en insuficiencia hepática. El valsartán tampoco se debe dar en este tipo de procesos y además cuando hay colestasis. Y bueno, en general todos los ARA2 no deben de administrarse cuando tenemos un aumento exagerado de aldosterona, como ocurre con el síndrome de Addison. Y el uso concomitante con otros tipos de antihipertensivos, pues también tienen que evaluarse bien las cuestiones para que no resulten perjudiciales. En general, recordar que cuando hay insuficiencia hepática, bueno,
No hace falta insistir en que todo lo que nos produce el receptor AT2 se sigue produciendo. Nosotros aquí estamos bloqueando al receptor AT1, nada más. Este grupo de sartanes también son profármacos y solamente el leprosartán y el valsartán tienen la ventaja de que se pueden dar directamente y además también se pueden utilizar en problemas de insuficiencia hepática. Por eso el valsartán es uno de los más utilizados. Tienen un efecto antihipertensivo de 24 horas. Esto es mejor que acordaros el captopril, que se da muchísimo. Había que darlo 3 veces al día. Siempre los fármacos, cuanto menos veces se den, mejor para llegar mejor a tener un buen control de ellos, ¿no? La disminución de la presión arterial es más gradual que la de los IECA. Esto es bueno. Vamos a conseguir que no tengamos esas hipotensiones tan exageradas que a veces nos dan los IECAs. Son bastante más tolerados, no tienen el efecto secundario de la tos. Eso sí, nos pueden dar cefaleas, ciertos vértigos, ciertos mareos. Y también se debe de evitar, igual que nosotros, la gestación. Hay algunos que son teratogénicos. En definitiva, el sistema renina-angiotensina nosotros lo vamos a poder modular de múltiples formas, actuando directamente sobre los mecanismos de estimulación de la renina o inhibiendo la renina, el alisquirén. Aquí lo he puesto bien, lo he puesto mal. Vamos a controlar la angiotensina a través de la enzima que la produce, y son los priles, acordaros, captopril. Vamos a bloquear la acción del sistema a nivel del receptor AT1, que son los sartanes. El único que no tiene el mismo nombre es la salarasina, pero como el que más se usa es el valsartán, pues os va a sonar siempre eso de los sartanes. Y luego vamos a poder, ¿dónde actuar también? En la aldosterona. Si bloqueamos la aldosterona, bloqueamos también la actividad de la vasopresina. ¿Y con qué? Con un diurético que es la espironolactona, que es un ahorrador de potasio, un diurético ahorrador de potasio. Entonces, todos estos van a estar muy indicados en todas las patologías cardiovasculares a nivel de utilizar fármacos antihipertensivos y como protectores a nivel de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia renal. Si os dais cuenta, los IECAs lo que hacen es bloquear, quería señalar, lo que hacen los IECAs es bloquear todo lo que son los receptores de angiotensina. Los inhibidores de los receptores, como solamente se han estudiado, se han estudiado más, pero los que nosotros estamos utilizando para la tensión arterial son los que bloquean el receptor AT1. El receptor AT2 sigue funcionando y eso nos viene muy bien porque es un receptor que evita todo el tema de fibrosis y de generación de aumento de células musculares lisas, lo que nos obstruiría los vasos y además es un vasodilatador. Y luego los inhibidores de la renina, pues sobre todo, como nos bloquea toda la cascada, pues nos ocurre igual que con los IECA, pues entonces no nos producen los efectos de la angiotensina 2. Pues indicaciones, ya las he comentado, las más importantes: hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, todo el tema de infartos y posinfartos y el tema de nefropatía diabética también funcionan bastante bien.
El efecto adverso de los ARAS, ¿cuál va a ser? Pues sobre todo el incremento del potasio, la bajada de calcio, el angiodema, la hipotensión, ciertas reacciones alérgicas o dermatológicas y una cosa que se llama disgeusia, que no es otra cosa que un sabor de boca raro, como a metal, como, no sé, como si tuviéramos ahí, pues eso, un mal sabor de boca. Eso es la disgeusia. En definitiva, todos los efectos terapéuticos y beneficiosos de este sistema tienen lugar a nivel pulmonar porque nos previene la fibrosis y porque nos disminuye todo el estrés oxidativo de la inflamación. Todas esas cosas que decíamos de las fibrosis, de que se generan más células musculares lisas, etcétera, pues al final lo que nos conduce es a que los órganos no puedan extenderse y contraerse bien, ¿eh? Entonces nos protege y bueno, la inflamación lo que trae es sobre todo mucha generación de células ahí, mucha generación de hiperproliferaciones. Entonces este sistema, pues al bloquearlo, pues en cierta manera bloqueamos también temas de inflamación. A nivel de corazón, pues nos ayuda mucho en todo lo que son hipertensiones, en las hipertrofias, nos disminuye mucho el tema de remodelación de las células, hace que el corazón no esté tan hipertrofiado y funcione mejor. A nivel cerebral, pues nos ayuda mucho también con el tema de la aterosclerosis, porque al final lo que nos hacen estos fármacos es vasodilatar. En cierta manera también nos neuroprotegen con algunos de los diferentes elementos que se van generando, no de la angiotensina 2, sino de los otros. Y a nivel renal, pues previene un poquito el tema de proteinuria y además nos ayuda a controlar todo lo que es la esclerosis renal, que viene a ser lo mismo por una hiperproliferación. Es un poco darle vueltas a lo mismo y ajustar ideas. ¿Con qué los debemos de dar? Pues con otros antihipertensivos, a no ser que esté todo muy clarito y no haya interacciones. Con los AINES, porque los AINES nos bloquean las prostaglandinas, la prostaciclina, que es un vasodilatador, y entonces pues estamos contrarrestando los efectos. Todos los fármacos que aumenten el potasio no está bien que los demos con este tipo de inhibidores de los receptores de angiotensina. Ejemplo, espironolactona y heparina. Y esteroides porque nos potencian la hipocalcemia y esto nos conduce a alteraciones en el sistema por la señalización. En definitiva, así ya para hacer un par de comentarios ligeros, pues el captopril se fue dejando un poquito de lado porque atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y nos produce a esas cosas, a cierta confusión y a cierto sueño y bueno, y porque además hay que evitar darlo con comidas, hay que darlo 3 veces al día. Entonces, son cosas que no interesa. El enalapril es el que vamos a utilizar más porque tiene más tiempo de vida y porque a veces se puede dar solamente una vez al día y porque lo podemos dar con las comidas. Entonces, tiene bastantes ventajas frente a todos los demás. Y en cuanto a los ARAS, el losartán, a pesar de que tiene sus inconveniencias con la insuficiencia hepática, en niños parece que es de los que es menos dañino. En general, en este sistema, los puntos importantes que vamos a tener es el tema de la tos, por eso preferimos los ARA. El problema es que este sistema conduce a una disminución del filtrado renal, lo cual a veces no es bueno. Hay que evitarlos en pacientes con predisposición al angioedema, es decir, a esta especie de patología dermatológica. Hay que darlos con mucho cuidado en insuficiencias renales. En general nos producen hipotensión, que a veces se soluciona con poner a la persona de pie o recostada. En pacientes que tengan hidratación o hipovolemia,
pueden originar desde luego muchísima más hipotensión. Hay que tener, en estos casos es mejor restringirlos hasta que se recupere esta situación. Siempre hay que monitorear electrolitos, presión arterial, función renal, porque estamos viendo que en todo esto repercuten mucho y ninguno es bueno a nivel que, a pesar de que estamos viendo que este sistema es muy importante en riñón, que el pulmón también interviene, pues muchos tejidos lo contienen, y que el líquido amniótico tiene prorrenina también, y que hay un sistema renina-angiotensina o de alguno de sus componentes, por ejemplo, en los ojos, en zonas del páncreas, en la grasa, en los testículos, en el ovario. O sea que, aunque nos hemos centrado en un punto, este sistema tiene sus puntos de actuación también en otros órganos, ¿eh? Esto para puntualizar. Y bueno, con esto acabo el sistema renina-angiotensina. Espero que, ya os digo que este dios es un poquito complejo, hay mucho que retener, pero espero que la visión global de la cascada, de lo que va haciendo la ECA, de lo que hacen los receptores de angiotensina y lo que hace el octapéptido activo, que es la angiotensina, os haya quedado claro. Y ahora vamos a ver un poquito los fármacos que nos regulan la presión arterial. Ya sabemos que hay una hipertensión en el momento en que subimos de presión sistólica de 140 y de diastólica de 90. La presión arterial no es otra cosa que esa presión que ejerce la sangre, que la sangre llegue a los órganos y nos aporte nutrientes y nos aporte el oxígeno. Entonces, ¿qué factores pueden desencadenar un aumento de la tensión? Pues factores hereditarios, la obesidad, el estrés, dietas ricas en grasas y en carbohidratos, y un exceso en el consumo de sal y de alcohol. Síntomas. Hay veces que no hay síntomas, pero en general dolores de cabeza, problemas de dificultad respiratoria, cierto dolor torácico, vértigos, palpitaciones, hemorragias nasales pueden ser consecuencias de una hipertensión. Por supuesto, y infartos, la insuficiencia cardíaca, problemas de aneurismas, que es una rotura de los vasos, así que son más importantes. Accidentes cardiovasculares, ceguera, incluso insuficiencia renal, por supuesto. Y bueno, formas de prevención, pues siempre control de la presión, una dieta buena, dejar el tabaco, hacer ejercicio, pues, y reducir la sal. Eso es lo más importante. Y daros cuenta de la importancia de este problema, ¿no? Porque 1 de cada 3 adultos del mundo tienen hipertensión. ¿Y cuáles son los fármacos que vamos a utilizar? Pues sobre todo, por supuesto, antagonistas del sistema renina-angiotensina. Vamos a utilizar diuréticos, antagonistas del calcio, beta-bloqueantes y otros que actúan más bien a nivel central. Os voy a poner un vídeo sobre esto para que, digamos, puntualicéis mejor estos puntos, pero yo os quiero hacer como un resumen prioritario, o sea, y es que siempre tenéis que recordar que el aumento de la tensión arterial tiene que ver con el volumen, que esto es la sangre, y este volumen tiene mucho que ver con el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco no es otra cosa que la contracción del ventrículo por minuto. Entonces, si el volumen disminuye y la resistencia
esta resistencia vascular? Pues a través de la relajación de los vasos con calcio, que van a ser fármacos como el nifedipino, o bien con vasodilatadores de tipo más bien central, como son los nitratos, el óxido nítrico. Si nos vamos a nivel del gasto cardíaco, si queremos disminuir el gasto cardíaco, es decir, vamos a intentar alterar, digamos, la volemia, y eso lo conseguimos con los betabloqueantes. Vamos a intentar enlentecer un poco la señal que nos da el calcio para esas contracciones de los vasos que nos producen, digamos, un aumento de la presión y, por lo tanto, también un aumento de la volemia y, por tanto, un aumento del gasto cardíaco. Pues antagonistas del calcio, sobre todo como el verapamil, que van a canales de calcio tipo T. Y por otro lado vamos a tener los diuréticos, tanto del ASA como tiacídicos como ahorradores de potasio. Entonces, insisto, para disminuir el gasto cardíaco vamos a tener sustancias que nos alteren la volemia, como los betabloqueantes, los que nos enlentecen la contracción los que nos enlentecen el paso del calcio, y diuréticos que hacen que perdamos agua. Para disminuir la resistencia vascular periférica, sobre todo buscamos relajación de los vasos, antagonistas del calcio. Ya sabemos que el calcio siempre nos va a llevar señales de contracción, y esto va a ser sobre todo a través de canales tipo L y vasodilatadores centrales del tipo de la nitroglicerina. Entonces, y bueno, aquí os he intentado hacer con esta diapositiva que he conseguido, es ver el resumen de los fármacos. Inhibidores del sistema renina-angiotensina, de la ECA, el enalapril, de los ARA, los sartán, diuréticos tiacídicos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, de la furosemida, que es el Seguril, ahorradores de potasio como la espironolactona, que esto es un antagonista de la aldosterona. En definitiva, todos estos lo que trabajan es a través de la reabsorción del sodio. Calcioantagonistas, precisamente porque no queremos contracciones. Entonces vamos a tener, por un lado, los que van a las células marcapasos del corazón para disminuir esta presión arterial que nos puede conducir este efecto marcapasos. Por ejemplo, el verapamil es un buen inhibidor de los canales T, y por otro lado, otros que lo que hacen es hacer que las células musculares lisas no se contraigan y nos baje esa resistencia vascular periférica, como el nifedipino. Betabloqueantes, ya sabemos que el sistema simpático siempre es un vasoconstrictor. Entonces, si bloqueamos el sistema nervioso simpático, pues nos va a ayudar. Entonces, los betabloqueantes son muy buenos, y sobre todo el atenolol, metoprolol y todos estos lo que hacen es controlarnos la frecuencia cardíaca. Todos los que acaban en LOL son betabloqueantes. Y luego otros a nivel central, como pueden ser estos vasodilatadores que son directos, o sea, que son tan importantes como el óxido nítrico, que los nitratos y todo esto, o bien los que inhiben los receptores endoteliales, tipo endotelina y cosas de estas, que también van a ser vasodilatadores. Estos son los grupos más importantes. Bueno, que es la A, antagonistas del sistema renina-angiotensina; B, betabloqueantes; C, calcioantagonistas; D, diuréticos; y E, otros como son los de acción central o los que son dilatadores ya por sí mismos, como el nitroprusiato. A nivel central, la dopamina es un vasodilatador importante,
Y también a nivel de dilatación central, pues tenemos el aminoxidil, eso que se utiliza en las ampolletas para el crecimiento del pelo, porque si es un vasodilatador, el folículo piloso se nutre más y el pelo se fija mejor. Y bueno, el aminoxidil sería otro de estos vasodilatadores centrales. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar un poquito a nivel de fármacos antihipertensivos. Os voy a... Ay. Os voy a poner ahora un vídeo sobre los fármacos antihipertensivos para que podáis retenerlo un poquito mejor. No sé si tengáis alguna duda del sistema renina-angiotensina. Sé que es un poco liosillo y sé que es denso, pero la cascada de señalización y dónde vamos a manipular farmacológicamente. ¿Alguna pregunta? ¿No tenéis preguntas? Sí, maestra, Chicos, expresaros, comentaba ¿no? que la maestra, ¿sí me Sí, escucha? estoy aquí. Es que tengo la señal que me va y me Ajá, viene. Acaba de recuperarse. Dime. le comentaba que si la proteinuria se genera por la disminución de la tasa de filtración glomerular. Sí, en cierta manera sí. Uh-huh. Y eso viene dado por la inhibición de la cascada. No, viene más bien dado por la activación del sistema renina-angiotensina, porque date cuenta que en el momento en que se activa, toda la filtración glomerular también disminuye. Estamos aumentando la tensión y todo esto, entonces el riñón sufre. Por eso es un sistema que hay que controlarlo y bueno, por eso el organismo que tiene sus sistemas de compensación. Pero no es uno de los efectos más importantes que tiene este sistema, ¿eh? Es uno de los efectos que puede darse, pero hay otros que son mucho más masivos. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Bueno, pues venga, os pongo este vídeo para que podáis tomar apuntes un poquito mejor sobre cuáles son los fármacos que más se utilizan en la hipertensión. No hemos visto los antagonistas del calcio, pero ya vamos viendo día tras día cómo el calcio señala cuestiones de activación, cómo vemos cuestiones de contracciones, sobre todo pues ya sabemos que lo necesitamos para que las vesículas de los neurotransmisores puedan como estrujarse y expulsarlos. El calcio es el que nos ayuda a todo lo que es el tema de la contracción de la placa motora. O sea, y hay como 5 o 7, ya creo que van por 7 canales diferentes, pero ahora a nosotros nos interesan 2. Uno, que son los canales de calcio tipo T, que son los que están relacionados con las células marcapasos, relacionados con el aumento de la frecuencia del corazón, y los canales de calcio tipo L. Los canales de calcio tipo L son sobre todo los que están relacionados con las células musculares lisas, son como los que contraen este tipo de células y están más relacionados con la resistencia vascular periférica. Entonces, dentro de los canales tipo T, para bloquearlos usamos el verapamil, es un prototipo. Y de los canales tipo L, el nifedipino, los que acaban en pino, en general van a bloquear los canales tipo L. De lo demás ya más o menos controláis. Ya hemos visto el sistema renina-angiotensina. En cierta manera sabéis un poquito de qué va el sistema nervioso simpático.
Los diuréticos no los hemos visto, pero todos los diuréticos que se utilizan en este punto de la tensión, de controlar la tensión arterial, lo que haces es inhibir transportadores de sodio, y de esta forma pues ayudar a que no haya tanto volumen hídrico. Acordaros que el sodio va con el agua siempre. Entonces son 3 fundamentales los que vamos a usar. Los diuréticos de ASA, que es el famoso Seguril, los tiacidas, el prototipo es el clorotiacida, y los ahorradores de potasio, por otro lado, un ejemplo de ello es el amiloride, que es otro de los que más se usan, y este lo que hace es excretar potasio y bueno, y entonces lo que hace es disminuir la reabsorción de sodio. Y entonces por eso es un buen diurético. Lo único es que hay que tener en este tipo de diuréticos mucho cuidadito con el tema de producir hiperpotasemia, porque ya sabéis que mucho potasio crea arritmias. Bueno, pues vamos allá. Voy a buscaros el vídeo a ver si os queda un poquito más claro. Voy a quitar el sonido. Buenas noches, amigos. Bueno, en esta ocasión voy a presentarles el tema de antihipertensivos. Se denomina antihipertensivo a sustancia fármaca contra esta presión va a ser imprescindible para que la sangre circule por todos los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los Entonces, un agente hipertensivo va a ser un grupo de diversos fármacos para tratamiento de la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión?
Como sabemos, la hipertensión va a ser cuando en las arterias va a existir un bloqueo, como puede ser un trombo o incluso placas de grasa, como se puede ver en la figura. Esto va a generar que la sangre lleve a cabo una mayor presión hacia las arterias, y esta presión se va a ver reflejada en el incremento de la presión sistólica y diastólica. En el caso de la sistólica va a ser mayor de 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. En comparación con un corazón sano y una arteria sana, el cual el flujo sanguíneo va a ser normal, tiene una tensión arterial normal de 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los factores que desencadenan esta enfermedad? Van a ser factores hereditarios, la presencia de obesidad, el estrés, dieta rica en grasas y carbohidratos y el consumo de sal y alcohol en exceso, incluso también el tabaco. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Van a ser, por ejemplo, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigo, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales. En el mundo se sabe que 1 de cada 3.4 millones de muertes se da por esta enfermedad. El 42% de la población mundial desconoce que tiene hipertensión y el 67% tiene antecedentes familiares de hipertensión. En nuestro país, el 30% de los mexicanos tienen hipertensión. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esta enfermedad? Pueden ser infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, rompimiento de vasos sanguíneos o bien llamados aneurismas, accidentes cardiovasculares, insuficiencia renal y ceguera. ¿Y cuáles son las formas de prevención? Medir la tensión arterial, abandonar el consumo del tabaco, hacer una dieta saludable, hacer ejercicio, evitar el uso nocivo de alcohol y reducir la ingesta de sal. En el mundo, el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y aquí lo que se busca es crear conciencia sobre esta enfermedad. Entonces, los fármacos antihipertensivos van a actuar a través de mecanismos de acción muy variados, lo que les va a presentar o otorgar un perfil diferente de efectos adversos y una utilidad terapéutica diferente para cada uno de ellos. Dentro de esos fármacos vamos a tener 6 tipos, que son los diuréticos, bloqueadores adrenérgicos beta, bloqueadores adrenérgicos alfa, bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores de la enzima convertidora de la angiotensina y bloqueadores de los receptores de la angiotensina. En el caso de los primeros diuréticos, su función va a ser van a actuar incrementando la diuresis y por lo tanto reduciendo la volemia. En este caso, la diuresis es cuando la glándula pituitaria, mediante la vasopresina, estimula a la glándula adrenal a sintetizar y excretar aldosterona, que a su vez estimula al riñón a vaciar el contenido mediante la orina. Y la volemia va a ser el volumen de la sangre total. Dentro de los notamos a 3 tipos, que son los diuréticos tiacídicos, diuréticos de Lassa y diuréticos ahorradores de potasio. En el caso de los mecanismos de acción de esos diuréticos, tenemos que los tiacídicos van a inhibir el intercambio de cloro y sodio en el túbulo distal, mientras que los ahorradores de potasio van a inhibir la absorción de sodio en el túbulo distal y en el túbulo colector, mientras que los diuréticos de Lassa de Henle van a inhibir el intercambio de 3 importantes iones como es el cloro, sodio y potasio en la porción ascendente de Lassa. Como lo mencionamos anteriormente, los diuréticos tiacídicos, su mecanismo de acción va a ser inhibir la reabsorción de sodio y cloro. Esto que va a resultar en un incremento en la excreción de estos iones y por lo tanto va a inducir el incremento de la diuresis. El más utilizado es la hidrocloroiazida. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos de este fármaco? Por el uso de este fármaco va a ser el incremento de la urea en la orina, un incremento en la glucosa,
un incremento en el calcio. Esos medicamentos deben administrarse con suma precaución a pacientes que tienen gota, dislipidemias o diabetes. También no se pueden administrar en pacientes con insuficiencia renal. Antes de pasar al siguiente punto, en el asa de Henle, como ustedes recordarán en las clases anteriores, se va a llevar a cabo la reabsorción de importantes iones como son sodio, cloro y también compuestos como es el agua. También es aquí donde va a actuar la urea que se ha generado de forma anterior y que es importante para la fisiología del riñón. Entonces, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, en el caso de furosemida, va a inhibir los canales de sodio y potasio, pues va a inhibir y potasio, facilitando la diuresis y por lo tanto la eliminación del sodio, que es el principal ion que genera la hipertensión. Entonces, el ácido úrico pueden incrementar también la pérdida de potasio, magnesio, calcio, cloro y además de glucosa y colesterol. En el caso de los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona va a actuar inhibiendo al receptor de la aldosterona, que es una hormona diurética. Y esto que va a generar que haya una pérdida en la absorción de importantes iones como es el sodio, potasio y cloro. Entonces, como vemos, estos fármacos diuréticos lo que va a hacer es inhibir la reabsorción de importantes iones como es el sodio, generando su liberación a través de la orina. Ahora, existen otros fármacos como son los bloqueadores adrenérgicos beta. ¿Cuál va a ser la función de estos fármacos? Va a ser inhibir los receptores adrenérgicos. Estos receptores son importantes para su unión con neurotransmisores como es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Generando qué cosa? Generando una disminución en la contractilidad del corazón, disminuyendo la presión arterial y por lo tanto disminuyendo la frecuencia cardíaca. Un importante fármaco de este grupo es el propranolol, y lo que va a hacer prácticamente es inhibir la unión de la adrenalina hacia su receptor, por lo tanto bloqueando la actividad simpática y induciendo una disminución en la frecuencia cardíaca, una disminución en el gasto cardíaco y por lo tanto generando una arritmia y generando la disminución de la presión arterial. También tenemos otro tipo de bloqueadores adrenérgicos que va a actuar en un sitio diferente, que son los receptores alfa. En este caso, los receptores alfa adrenérgicos se van a encontrar principalmente en el músculo liso. Entonces, el bloqueo por agonistas, como son estos fármacos, va a generar dos cosas. Una, la relajación del músculo liso y la otra, la vasodilatación. En el caso de la relajación, va a actuar sobre músculos de la vejiga, lo que va a hacer permitiendo la micción y por lo tanto la liberación del exceso de iones sodio. Mientras que en el caso de la vasodilatación va a provocar una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto una hipotensión. ¿Y qué es la vasodilatación? Es cuando los vasos sanguíneos incrementan su calibre. Esto que va a generar que la sangre pueda fluir más fácilmente a través de estos vasos sanguíneos. Y lo que va a generar es una disminución en la presión arterial y por lo tanto una disminución en la frecuencia cardíaca. El fármaco por excelencia, en este caso, la unión de la noradrenalina hacia su receptor. ¿Estimulando qué? Estimulando a la relajación del músculo lisio vascular, generando la vasodilatación. Otro sistema
sistema muy importante es el sistema renina-angiotensinógeno. En este caso, el angiotensinógeno es una proteína, es una preproteína que se genera en el hígado. Posteriormente, esta proteína se libera hacia el torrente sanguíneo. De igual forma, el riñón se encarga de sintetizar otra enzima que se llama renina. Esta renina va a actuar sobre el preangiotensinógeno, generando ¿qué cosa? La generación de angiotensina 1 y angiotensina 2. En este caso, la angiotensina 2 va a tener dos funciones muy importantes. Una, que es la estimulación de las glándulas adrenales para la síntesis de aldosterona. Tenemos que la angiotensina 2 se va a unir hacia su receptor en los vasos sanguíneos, lo que va a causar vasoconstricción. Ahora, existe una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, y lo que va a generar es que a partir de la angiotensina 1 se genere angiotensina 2. ¿Sí? Y los fármacos, ¿sí?, lo que van a hacer es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina y también van a inhibir. Entonces, el mecanismo de acción de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En este caso, los inhibidores lo que van a hacer es inhibir la enzima convertidora y por lo tanto no se va a llevar a cabo la producción de angiotensina. ¿Y esto qué va a causar? Esto va a causar que exista una los más relevantes, la tos molesta y persistente, y además de que pueden incrementar las concentraciones de potasio en sangre. Mientras que los antagonistas del receptor de la angiotensina, como lo vimos anteriormente, lo que van a hacer es inhibir la angiotensina. La unión, esto que va a hacer, va a causar la vasodilatación, disminuyendo así la presión arterial. Dentro de los fármacos, dentro de EPO, están los sartán, valsartán, irbesartán y candersartán, que son muy usados a nivel mundial. Otros fármacos son los bloqueadores de los canales de calcio. Estos bloqueadores de los canales de calcio, mejor dicho, el calcio es muy importante dentro de la fisiología natación, produciendo así que la sangre pueda transportarse de una forma más fácil, ¿sí?, y que esto genere una disminución en la presión arterial y por lo tanto una disminución de la frecuencia cardíaca. Mientras que en el corazón lo que va a hacer es disminuir la contractibilidad, disminuyendo la frecuencia del nodo sinoauricular, que va a disminuir el impulso del latido cardíaco, ¿sí? Y también va a disminuir la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular, que se encarga de la formación y conducción de impulsos eléctricos cardíacos. Entonces, como vemos, los canales de calcio en el músculo liso se va a encargar de la relajación o vasodilatación, y en el corazón va a disminuir el ritmo cardíaco. Relajar del mecanismo de acción. La recomendación es ingerir 2 horas después de comer o 1 hora antes de comer. En el caso de los diuréticos ahorradores de potasio y los tiacídicos, en la ingesta simultánea con los alimentos incrementa la biodisponibilidad y por lo tanto la acción del fármaco, y también genera la aparición de metabolitos tóxicos en el hígado. La recomendación es ingerir 2 horas después de comer o 1 hora antes de comer. En el caso de los bloqueadores adrenérgicos alfa y beta,
Aunque se ha observado que la ingestión simultánea con alimentos disminuye la biodisponibilidad, este efecto no provoca reacción antes de comer como después de comer. En el caso de los bloqueadores de los canales de calcio, se ha observado una absorción lenta cuando se administra en conjunto con las comidas, y además el consumo de sal puede inhibir la acción de estos fármacos. Por lo tanto, la recomendación es disminuir la cantidad que sabemos que este factor, el consumo de sal, es muy importante para la población que sufre de hipertensión. En el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinógeno, sabemos que el consumo de alimentos en forma simultánea con esos fármacos no van a causar reacción alguna. Sin embargo, la reacción reside cuando se administran antiácidos en conjunto con estos fármacos. La presencia de antiácidos puede causar la disminución de la acción de los inhibidores por la alteración del pH estomacal. La recomendación es no administrar antiácidos durante el tratamiento. Esto en pacientes que sufren de hipertensión y además tienen problemas por enfermedad por reflujo gastroesofágico, o bien llamados ERGES. También tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina, en donde se ha descrito que el consumo de estos fármacos con alimentos no causa interacción alguna. Sin embargo, pueden interactuar con otros fármacos, por ejemplo, la aspirina. ¿Sí? Entonces, no se debe de administrar aspirinas durante el tratamiento con estos fármacos. Por mi parte es todo, chavos, y cualquier duda ya saben, pregúntenme, estoy a su disposición. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Os he puesto este vídeo porque el señor hablaba muy despacito y creo que habla más despacio que yo. Entonces, para que pudierais captar mejor las cosas. Os voy a subir un par de vídeos que encontré mientras preparaba las clases, más cortitos y que resumen mucho más los temas, para que cuando os preparéis el examen, bueno, lo deberíais de preparar ya, pero bueno, tengáis como una especie de cápsula, ¿no? de los sistemas. De cualquier forma, esto está en los libros y es por libro donde tenéis que trabajar, ¿eh? Pues si no hay más preguntas, damos finiquitada la clase. ¿Alguna consulta, alguna duda?